Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el voltaje 1, 2 y 3 en el siguiente circuito. Observamos que el voltaje 1 sería el voltaje en este nodo. Sabemos que es un nodo porque tiene conectada esta resistencia de 4 ohms y esta resistencia de 2 ohms, también esta fuente de voltaje de 10 volts, ¿no? El 2 también es un nodo eléctrico debido a que tiene conectado esta resistencia, esta fuente de corriente y esta otra resistencia, y en 3 pues lo mismo, esta resistencia, esta otra y la fuente. Por lo tanto son nodos eléctricos. Sin embargo, observamos que esta fuente de voltaje está entre dos elementos, ¿no? Entre el nodo 3 y el nodo 1. Por lo tanto, esto es un supernodo. ¿Por qué? Porque nuevamente la fuente de voltaje está entre dos nodos, ¿sí? Muy bien, teniendo esto en cuenta, lo que nosotros podemos hacer es redibujar, ¿no? Como ya habíamos dicho. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Recordemos que la fuente de voltaje lo vamos a dibujar como un cortocircuito. Recordemos que un cortocircuito es simplemente volverlo un cable. Entonces voy a tener la resistencia de 4 ohms, la resistencia de 2 ohms. Aquí tengo la fuente de corriente de 5 amperes, la resistencia de 2 ohms, la resistencia de 8 ohms. Y fijémonos que, bueno, aquí está tierra. Y fijémonos que el cortocircuito vendría algo así, ¿no? ¿Qué observo? Pues varias cositas, ¿no? Que este voltaje 1, ya en lugar de escribir 1 voy a poner voltaje 1, aquí voy a tener el voltaje 2 y el voltaje 3. Hacer este cortocircuito lo que me hace es que me une el voltaje 1 con el voltaje 3. Quiere decir que el supernodo va a estar relacionándome el voltaje 1 con el voltaje 3. Y el voltaje 2 sí es aparte, ¿no? Entonces, bueno, aquí me faltó dibujar el sentido de la corriente y este 5 amperes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues podríamos empezar por la ley de corrientes de Kirchhoff en el supernodo, identificando eso, ¿no? Que ahora V1 y V3 son el mismo nodo. ¿Por qué? Por este cable, ¿no? Por este cortocircuito. Entonces, V1 y V3 van a ser el mismo nodo. Entonces, si yo voy a hacer un poco hacia abajo el pizarrón, si yo aplico ley de corrientes de Kirchhoff en supernodo, bueno, ¿qué voy a tener? Pues necesito dibujar mis corrientes primero, ¿no? Esta de 5 amperes llega a este nodo y entonces lo que va a hacer es que va a salir, ¿no? Sale del nodo. Esta también sale del nodo, ¿sí? Aquí obviamente esta va a entrar al nodo V3. Aquí va a salir una hacia acá y aquí va a entrar esta misma corriente y va a salir esta otra corriente. Vamos a llamarlos de distintas maneras. Por ejemplo, podemos llamar esta I1. Esta podemos llamarla I2, por ejemplo. Esta obviamente va a ser I2 también. Esta va a ser I3, por ejemplo. Esta va a ser I3 también. Evidentemente es la misma. Y esta va a ser I4. Muy bien, ya que tenemos esto, pues hacemos ley de corrientes de Kirchhoff en supernodo. ¿Quién es mi supernodo? Pues es el que se forma entre mis terminales de la fuente de voltaje. Quiere decir que es V1 y V3. Entonces, recordemos, la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes debe ser igual a 0, o visto de otra forma, que las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen, ¿no? Entonces, ¿qué corrientes me entran? Pues me entra I2, por ejemplo, I2 y me entra I3, porque recordemos que V3 y V1 están en el mismo nodo, ¿no? Entonces entra I2 e I3 y sale I1 e I4. Entonces yo ya puedo decir que las que entran son I2 más I3 y las que salen son I1 más I4. Muy bien, podemos ver que I2, por ejemplo, que es esta misma, vemos que nuestra resistencia se polariza de la siguiente manera: dónde entra y dónde sale, ¿no? Esto también, dónde entra y dónde sale, dónde entra y dónde sale, y dónde entra y dónde sale. Muy bien, I2 pues va a ser simplemente el voltaje que tenga en mi terminal positiva esta resistencia, va a ser V2, ¿sí? V2 menos el voltaje que siente en mi terminal negativa, V1, sobre el valor de la resistencia. ¿Quién es esta resistencia? 2 ohms. Más I3. ¿Quién es I3? Ah, pues es el voltaje que siente esta resistencia en la terminal positiva, va a ser V2,
menos el voltaje que sienta en mi terminal negativa, en este caso va a ser V3, entre el valor de mi resistencia. ¿Quién es esta resistencia? A 2 ohms. Esto lo voy a igualar a I1. ¿Quién es I1? El voltaje que tenga en mi terminal positiva, pues va a ser V1. El voltaje que tenga en mi terminal negativa, pero es tierra, entonces es 0, se queda así, entre el valor de mi resistencia, 4 ohms. Más I4. ¿Quién es I4? Ah, pues el voltaje que tenga mi resistencia en mi terminal positiva, V3, menos el voltaje que sienta o que tenga mi resistencia en la terminal negativa, es tierra, es 0, ya no lo escribo, entre el valor de esta resistencia. ¿Cuánto vale? 8. Puedo multiplicar todo esto por 8 para simplificar denominadores, ¿no? Recordemos que las de abajo son ohms. 8 entre 2 me queda 4, entonces me va a quedar 4V2 menos V1 más 8 entre 2 es 4, 4V2 menos 4V3. Aquí me faltó, perdón, es 4V1 también. 4V3, esto es igual a 8 entre 4 es 2V1 más 8 entre 8 es 1, entonces me queda nada más V3. Identifico, ¿qué puedo simplificar con qué? Bueno, aquí tengo un V2, aquí tengo otro V2 y se acabó. De azul voy a poner V1 y V1 y V3 está sola, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a pasar todo del lado derecho, entonces voy a tener 2V1 más 4V1, ¿sí? Menos 4V2 menos 4V2, ¿sí? Más V3 más 4V3. Y esto va a ser igual a 0. Lo único que hice fue despejar todas estas del lado derecho, ¿sí? Vamos a simplificar. Tengo 2V1 más 4V1, pues tengo 6V1. Menos 4 menos 4 me queda menos 8V2 más 4 más 1, pues me queda 5V3 y esto es igual a 0. Esta sería mi primer ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Pues podemos hacer ley de corrientes de Kirchhoff en, por ejemplo, I2, ¿no? En V2, perdón. Entonces voy a tener ley de corrientes de Kirchhoff en V2, ¿sí? Observamos que este no es un supernodo, entonces simplemente vamos a observar este nodo. Corrientes que entran, la de 5, ¿no? Muy bien, entonces voy a tener 5 amperes. Otra que entre, no, simplemente es esa, ¿no? Entonces 5 amperes va a ser igual a las que salen, en este caso va a ser I2 más I3. Entonces tenemos 5 amperes, va a ser igual a I2. ¿Quién es I2? Yo aquí ya la tengo. I2 es V2 menos V1 sobre 2. Entonces simplemente le escribo V2 menos V1 sobre 2. Más I3. I3 también ya la tengo. I3 es esta. Entonces me queda V2 menos V3 sobre 2. V2 menos V3 sobre 2. ¿Qué observo? Puedo multiplicar todo por un 2 para simplificar esto. 5 amperes por 2 ohms, pues me queda 10 volts. Va a ser igual a V2 menos V1 más V2 menos V3. Aquí puedo simplificar, ¿no? Voy a bajar un poco el pizarrón. Puedo simplificar un poco porque tengo V2 con V2 y V1 ya no. Entonces voy a tener 10 volts, va a ser igual a menos V1 más 2V2 menos V3. Esta sería mi ecuación 2, ¿sí? Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Identificamos que ya no tenemos otra ecuación. Sin embargo, aquí tengo ecuaciones que tienen 3 incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? Tienen 3 incógnitas. Entonces lo que hacemos ahora es la ecuación del supernodo. Si recordamos el ejercicio anterior, la ecuación del supernodo, aquí lo voy a poner. Simplemente va a ser, vamos a ver el diagrama. La terminal positiva, el voltaje que esté en la terminal positiva es V3, ¿estamos de acuerdo? V3 menos el voltaje que tenga en la terminal negativa, entonces va a ser V1 y eso va a ser igual a mi fuente de voltaje, ¿sí? Entonces V3 menos V1 va a ser igual a 10 volts. Muy bien, lo vamos a escribir. V3 menos V1 va a ser igual a 10 volts, ¿sí? Y esta sería mi ecuación 3. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es ingresar estas ecuaciones a la calculadora.
Lo que hacemos es dar en Mode, Setup, Ecuación, y observamos cuántas ecuaciones tenemos. 3, ¿no? Entonces va a ser un sistema de 3×3. Ya no vamos a usar el 1 como lo hemos venido haciendo, sino ahora vamos a ocupar el modo 2. Ok, y vamos a seguir la misma nomenclatura que en los ejercicios anteriores. A va a ser mi variable 1, B va a ser mi variable 2, C va a ser mi variable 3, y por último van a ir las constantes. Por lo tanto, mi primera ecuación es esta: 6V1 menos 8V2 más 5V3. Recordemos que aquí solo metemos coeficientes. Entonces, de V1, ¿quién es su coeficiente? Es 6. Positivo, damos Enter. De V2 es menos 8, pues ponemos menos 8. De V3 es 5. Damos Enter, y en D ponemos las constantes. Esta está igualada a 0. Después tenemos 10, tenemos menos 1, ¿no? Menos 1 V1, entonces tenemos menos 1. De aquí tenemos 2 V2, entonces tenemos 2. Y aquí tenemos menos V3, por lo tanto su coeficiente es menos 1. Y esto que le igualo a 10, ¿no? Y de mi ecuación del supernodo, lo que veo es que tengo V1 es menos 1, V2 no existe, o sea, no está aquí en esta ecuación, entonces voy a poner en V2 es 0, en V3 es 1, y en igualado en las constantes va a ser igual a 10. Muy bien, entonces ahora nos va a quedar X, Y, Z. Recordemos que X va a ser V1, Y va a ser V2 y Z va a ser V3, ¿no? Entonces vamos a dar Enter. Y tenemos que V1 es igual a 10 volts. Vamos a anotarlo por aquí. V1 va a ser igual a 10 volts. Muy bien. Si damos Enter, tenemos que V2 es igual a 20 volts. Si damos nuevamente Enter, me dice que Z, o sea V3, es 20 volts. Y de esta manera nosotros hemos encontrado el voltaje que hay en los nodos 1, 2 y 3, es decir, en estos 1, 2 y 3. El voltaje 1 pues va a ser el voltaje aquí, el voltaje 2 va a ser en el 2 y el 3 va a ser en el 3. Mediante el uso de la ley de corrientes de Kirchhoff y la implementación de un supernodo.